Le pagué la universidad, la mantuve, la apoyé en todo. Y aún así me dejó por un supuesto empresario exitoso. No discutí. Solo cancelé todo. 3 días después. Me llamo Ricardo. Tengo 32 años. Y si me preguntan cuál fue el error más costoso de mi vida, no tendría que pensarlo demasiado. Fue enamorarme de Diana. No porque amar esté mal, no porque ella fuera alguien imposible de querer, sino porque entregarse por completo a alguien que solo está contigo por conveniencia duele. Y tarde o temprano, se paga. Diana y yo llevábamos poco más de 2 años juntos. Vivíamos en mi departamento, un lugar pequeño pero cómodo, en una zona tranquila. Cuando se mudó conmigo, ella recién empezaba su programa de maestría en gestión de empresas. No tenía ingresos estables, así que asumí todos los gastos: renta, comida, transporte, servicios y, por supuesto, la universidad. Nunca le hice sentir que era una carga. Al contrario, me gustaba verla avanzar, estudiar, tener sueños. Yo ya tenía mi carrera encaminada, trabajaba como ingeniero de sistemas en una empresa reconocida, y aunque no era millonario, podía darme el lujo de sostenernos a los dos por un tiempo. A veces mis amigos me decían que estaba exagerando, que era demasiado generoso, pero yo los ignoraba. Diana me decía que yo era su lugar seguro, que gracias a mí podía construir su futuro sin la presión del dinero. Y yo, como un tonto enamorado, me lo creía. Todo parecía ir bien, hasta que apareció Rubén. Lo conoció en un seminario de emprendimiento, uno de esos eventos a los que iba para hacer contactos para su tesis. Empezó hablándome de él como alguien interesante, lleno de ideas, con una mentalidad inspiradora. Al principio no me molestó. Soy una persona segura, o al menos lo era. Pero con el tiempo, ese nombre empezó a repetirse más de lo normal. Rubén esto, Rubén aquello. Rubén dice que. Rubén opina que. Una noche, mientras cenábamos, noté que su teléfono no dejaba de vibrar. Se reía con cada mensaje. Le pregunté de forma casual si era su grupo de estudio. Me dijo que sí. Pero no volví a escuchar el sonido del teléfono por el resto de la cena. Lo puso en silencio. Lo volteó boca abajo. Y desvió la conversación. Empecé a prestar atención. Y me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me pedía que la acompañara a sus eventos. Se arreglaba más de lo normal. Volvía tarde, y cuando llegaba, estaba distante. Se reía con el celular, pero conmigo apenas conversaba. Intenté hablar con ella. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que estaba estresada, que la maestría la estaba matando, que necesitaba su espacio. Le creí. Porque así soy. Porque no quería parecer paranoico ni controlador. Porque todavía quería creer que su amor por mí era sincero. Pero todo explotó un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa. Diana llegó antes de lo usual. Llevaba 2 maletas y una expresión de nerviosismo mal disimulada. «Tenemos que hablar», me dijo, sin rodeos. Me quité los audífonos, guardé silencio. Ella respiró hondo. «No quiero que esto sea una escena. Solo necesito ser honesta». Y entonces lo soltó. «Estoy enamorada de Rubén. Nos hemos estado viendo hace 3 meses. Me mudaré con él este fin de semana». Las palabras me cayeron como una piedra al pecho. Pero lo más absurdo es que no reaccioné con rabia, ni siquiera con lágrimas. Solo me quedé en silencio. Ella esperaba un escándalo. Un «¿Cómo pudiste?». Un «Te vas a arrepentir». Pero yo solo dije «Entiendo». Y me quedé mirándola. Diana parecía desconcertada. Tal vez pensó que me rompería. Pero algo dentro de mí ya estaba roto desde antes, solo que ese día lo confirmé. Me había usado. Me había exprimido hasta que encontró algo que le parecía mejor. Y ahora se iba. No discutí. No le pedí explicaciones. No le dije que me debía algo. Solo asentí con la cabeza. Ella tomó las maletas, salió, y cerró la puerta con cuidado. Supongo que esperaba una despedida más dramática. En cuanto se fue, me quedé mirando el espacio vacío de la sala. El mismo lugar donde hacía unas semanas habíamos cenado pizza viendo series. El mismo lugar donde me había dicho que quería tener hijos algún día. Ahora se sentía frío, como si alguien hubiese arrancado el alma del lugar. Pero no me permití derrumbarme. Me levanté. Respiré profundo. Y me senté frente a la computadora. Lo primero que hice fue escribir un correo a la universidad. Yo era el garante del plan de pagos de Diana. Todas las cuotas salían de mi cuenta, y aunque no éramos esposos, yo había firmado como responsable. El semestre estaba por terminar en 6 semanas, así que redacté un aviso formal solicitando cancelar cualquier pago a partir de ese momento,
No insulté a nadie. No expliqué detalles personales. Solo informé que no renovaría el plan para el siguiente ciclo. Envié copia a la oficina administrativa y me aseguré de que el proceso fuera legalmente válido. Después llamé a José, mi abogado de confianza y viejo amigo. Le conté todo. Me ayudó a revisar cualquier otro compromiso legal que pudiera existir. Por suerte, Diana no figuraba en el contrato de la casa ni en ningún documento importante. Haz algo más, me dijo. Cambia las cerraduras, por si acaso. Y así lo hice. Esa misma tarde llamé a un cerrajero. Cuando terminé, me senté en el sillón, ya solo, con una taza de café en la mano. La casa estaba en silencio, pero esta vez, ese silencio no dolía. Se sentía como una página en blanco. Solo habían pasado unas horas, y ya estaba tomando el control de mi vida. A la mañana siguiente, no sonó mi despertador. No porque no tuviera trabajo, sino porque no pude dormir. Me pasé toda la noche repasando cada conversación, cada momento, cada detalle que había ignorado. Lo más doloroso no era que Diana se fuera. Lo que más me destrozaba era saber que durante 3 meses me había mirado a los ojos. Me había dicho, te amo, mientras besaba a otro. Me hice un café fuerte, revisé mi correo, y ahí estaba. La confirmación de la universidad. Agradecían el aviso con anticipación, y me informaban que los pagos se detendrían formalmente al finalizar el semestre. Diana se enteraría por su cuenta. Yo no iba a avisarle nada. Pasaron 48 horas sin noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada. Su silencio fue tan elocuente como su traición. Pero el jueves, a las 7:13 p.m., su nombre apareció en la pantalla de mi celular. ¿Podemos hablar? No respondí. Y unos minutos después, volvió a insistir. Esta vez, con más urgencia. Ricardo, me llegó un correo de la universidad. ¿Cancelaste los pagos del máster? No le respondí por mensaje. Le devolví la llamada. Sí. Fue lo único que dije cuando atendió. ¿Cómo que sí? ¿Por qué hiciste eso? Porque ya no somos pareja, porque te fuiste con Rubén, porque ya no me corresponde a mí mantenerte. Pero estoy a la mitad del programa. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Y ya lo hice. Diana guardó silencio por unos segundos. Luego cambió el tono. Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero esto es cruel, Ricardo. No quiero pelear contigo, de verdad. Solo, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Un acuerdo? Tu nuevo novio puede ayudarte ahora. Rubén, ¿recuerdas? El emprendedor exitoso. Él no puede... No es lo que yo pensaba. Ahí estaba. La grieta. ¿Cómo dices? No es como me dijo. Vive con un roommate, no tiene empresa, apenas consigue trabajos sueltos. Me mintió. Me reí. No pude evitarlo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Solo te pido que no canceles los pagos, que me des tiempo. Termino en un año. Te lo puedo devolver. Lo prometo. No, Diana, esto no es un préstamo. Era un acto de amor. Y el amor, tú lo rompiste. Colgué. Respiré hondo. Y bloqueé su número. Pensé que eso sería todo. Pero no. Al día siguiente, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era ella. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido a la ligera, y una expresión entre miedo y arrepentimiento. Sostenía una carpeta con papeles en la mano. Solo 5 minutos, por favor. No la invité a pasar, pero salí al pasillo. Ricardo, entiendo que estás herido, y sé que no merezco tu ayuda, pero vengo a suplicártela. Estoy perdiendo la inscripción al próximo semestre. Tengo que presentar prueba de financiación o me bloquean el sistema. ¿Y Rubén? No tiene cómo ayudarme. Vive de trabajos temporales. Dijo que no esperaba que fuera tan caro, que lo nuestro fue bonito mientras duró. La ironía me golpeó como una bofetada. Diana me había dejado por un espejismo, por alguien que prometía lujo y estabilidad. Y ahora, 3 días después, estaba rogándome volver al acuerdo original. Me usaste durante 2 años, le dije. Me dijiste que era tu lugar seguro. Y en cuanto apareció alguien con una historia más atractiva, me dejaste. Sin pensar en lo que ya había invertido en ti, en lo que había apostado por nosotros. Fue un error, uno terrible, y lo estoy pagando. Exactamente. Tus decisiones, tus consecuencias. Pero puedo arreglarlo. Déjame mostrarte el plan. Abrió la carpeta. Tengo una propuesta. Me comprometo a devolverte cada centavo. Podemos hacer un contrato si quieres. Diana, no se trata del dinero. Se trata del respeto, de la confianza. Entonces dime qué puedo hacer para recuperarlo. Nada. Porque no quiero recuperarlo. Diana bajó la mirada. Por un momento, pareció que iba a llorar, pero no lo hizo.
Tal vez ya no le quedaban lágrimas. O tal vez, por primera vez, entendía que no podía manipularme más. ¿No me vas a dar ni una oportunidad? No. Guardó los papeles lentamente y se marchó sin decir más. Cerré la puerta y volví a respirar. Esta vez, sin dolor, sin peso en el pecho, solo paz. El fin de semana fue silencioso. Nadie volvió a tocar la puerta. No recibí más mensajes, pero el lunes me llamó alguien inesperado. La madre de Diana. Ricardo, no puedes dejarla así. Está desesperada. Me contó lo que pasó. ¿Qué parte? ¿La de que me dejó por otro? ¿O la de que ahora quiere que yo le siga pagando la universidad? Ella cometió un error. Está arrepentida. No es mi problema. Tiene 27 años. Que asuma las consecuencias. Después de todo lo que hizo por ti, me reí, incrédulo. ¿Qué hizo por mí exactamente? ¿Comer mi comida? ¿Dormir en mi cama? ¿Estudiar gracias a mi trabajo? Estás siendo cruel. No, estoy siendo lógico. Y colgué. Esa semana comenzaron a llegar mensajes de amigos de ella. Gente que no sabía ni mi segundo apellido. Ahora me escribía para decirme lo decepcionados que estaban. Que cómo podía ser tan insensible. Que ella me amaba. Que Rubén la engañó. Mi respuesta fue siempre la misma. Ella tomó una decisión adulta. Que resuelva sus consecuencias como adulta. Lo curioso es que, mientras más se esforzaban en culparme, más claro veía yo las cosas. No fui cruel. No fui vengativo. Solo dejé de ser el plan de respaldo de alguien que no me valoró. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando decisiones por mí, y no por alguien más. La calma me duró exactamente una semana. El lunes siguiente, abrí el buzón de casa y encontré un sobre grande sin remitente. Dentro, había una carta firmada por un abogado, o al menos, alguien que se hacía llamar abogado. La carta decía que Diana tenía expectativas razonables de que yo continuaría financiando sus estudios, y que por lo tanto, debía seguir haciéndolo para no causarle un perjuicio irreversible. Tuve que releerla 2 veces para procesar el descaro. Llamé a José, mi abogado de confianza. Le expliqué lo que estaba pasando y le reenvié el documento. Lo leyó en silencio por teléfono y después se echó a reír. Esto no es una demanda formal, Ricardo. Es una carta intimidatoria, de esas que a veces usan para ver si logran asustarte. No hay nada legalmente exigible, ni firmaste contratos, ni estás casado con ella, ni tienes obligación alguna. Lo que hiciste, lo hiciste por generosidad. ¿Entonces no tengo que responder? Sí, pero con estilo. Dame un día y te preparo algo elegante, cortés y contundente. Y así lo hizo. Al día siguiente, José envió una respuesta breve pero clara. Diana no tenía derecho legal ni moral a exigirme nada. Cualquier insinuación futura sería tratada como acoso. Fin de la historia. O eso creí. El viernes, un amigo en común me envió un pantallazo de una historia que Diana publicó en redes. Decía: algunas personas te prometen el mundo, hasta que ya no les conviene. Me quitaron todo por despecho. Me dio risa, y rabia, y algo de lástima. Pero lo que más me sorprendió fueron los comentarios. Algunos de sus amigos, sin saber nada real, la defendían. Otros me mencionaban directamente. Decían que yo era un manipulador, que le arruiné la vida. Pensé en responder, explicar, mostrar pruebas. Pero no lo hice. Decidí no vivir para defenderme, sino para estar en paz. Y justo cuando empecé a cerrar el capítulo, llegó la última visita. Era sábado por la tarde. Había salido a caminar al parque y al volver, la encontré sentada en las escaleras del edificio. Tenía ojeras, el cabello revuelto y una carpeta de nuevo en la mano. No vengo a pedirte plata, dijo, apenas me vio. Solo quiero hablar. Suspiré. No quería más drama, pero tampoco podía ignorarla como si nunca hubiera sido parte de mi vida. 5 minutos. Estoy tratando de aplicar a programas más económicos, pero necesito una referencia académica para poder transferir algunos créditos. No te pido que pagues nada. Solo que me ayudes con una carta, un contacto, lo que sea. Sé que tú conoces gente. Diana, ¿sabes cuántas veces te escuché decir que me amabas mientras ya estabas con Rubén? Ella bajó la mirada. Te prometí que nunca te iba a fallar. Continué. Y tú lo hiciste sin dudar, sin explicaciones. Solo hiciste las maletas y te fuiste. ¿De verdad esperas que ahora yo te ayude a avanzar? ¿Después de que me enterraste sin mirar atrás? Sé que no merezco tu ayuda. Solo estoy intentando corregir el rumbo. No puedo ayudarte, Diana, porque no confío en ti.
Y porque ayudarte sería seguir dándote un paracaídas cada vez que saltas sin mirar. ¿No quieres que tenga éxito? Claro que sí, pero no a costa mía. No voy a ser la persona que rescate siempre a quien me usó cuando le convenía. Se quedó en silencio. Ni lágrimas, ni excusas. Solo esa expresión resignada de alguien que finalmente entendía que ya no había vuelta atrás. Se levantó, y mientras bajaba las escaleras, me dijo sin mirarme: Tenías razón, me equivoqué. Y ahora lo sé. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de ella. Si esta historia te gustó, suscribirte ayuda más de lo que imaginas. Esa noche, me senté solo en el sofá. La casa estaba silenciosa, ordenada, distinta. Como si con la salida de Diana también se hubieran ido las sombras. Me serví una copa de vino. Encendí una lámpara suave. Y abrí un libro que había querido leer desde hacía meses. No pensé en ella. No pensé en Rubén. No revisé redes. No revisé mensajes. Solo estuve conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. El domingo, redecoré la sala. Cambié los cojines que ella había elegido. Pinté una pared. Compré una planta. Detalles. Pequeños gestos, pero potentes. Porque a veces, la verdadera justicia no llega como venganza, sino como libertad. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Diana. 2 semanas tranquilas, sin sobresaltos, sin cartas raras, sin mensajes. Me concentré en mi trabajo, retomé mis entrenamientos, volví a salir con amigos. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir que mi vida me pertenecía de nuevo. Pero cuando por fin parecía que todo se había calmado, llegó otra ola. Esta vez, en forma de rumores. Una colega de la oficina, que también conocía a Diana de la universidad, me escribió por mensaje. ¿Sabías que Diana está diciendo que le arruinaste la vida por despecho? No me sorprendió, pero igual me molestó. El relato que ella estaba construyendo era fácil de vender. Él me mantenía, me prometió ayudarme hasta el final, y cuando lo dejé, porque ya no era feliz, me lo quitó todo, solo por venganza. Claro, mucho más conveniente que decir la verdad. Decidí no hacer nada, no responder. Ya había aprendido que a veces la mejor forma de pelear es no pelear. Dejar que el tiempo haga su trabajo, que los hechos hablen. Y lo hicieron. Una tarde, un amigo en común me llamó. Me pidió que nos viéramos. Acepté. Cuando nos encontramos, me dijo sin rodeos: Rubén está en bancarrota. No supe si reír o solo encogerme de hombros. ¿Tan rápido? Pregunté. Ni siquiera estaba en la cima. Nunca la tuvo. Todo era apariencia. Diana lo dejó todo por un tipo que vive con su madre y hace entregas en una motocicleta prestada. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por confirmar que todo lo que había intuido era cierto. ¿Y ella? Pregunté. Vive con sus padres. Está trabajando en una oficina contable. Dice que fue un mal año. Sí, respondí. Para ella, fue un mal año. Para mí, fue el mejor. Después de eso, no volví a hablar de ella por semanas. Era como si, con cada día que pasaba, la historia perdía fuerza. El recuerdo se borraba. El dolor se transformaba en una lección. Hasta que un día, volvió a tocar mi puerta. Literalmente. Era domingo. Estaba cocinando cuando escuché el timbre. Me asomé por la mirilla y la vi. Peinada, maquillada, pero con los ojos bajos. Con una carpeta en la mano. Otra vez. Abrí la puerta con cautela. No la invité a pasar. No vengo a pedirte nada económico, dijo rápido, como si quisiera evitar una reacción. ¿Entonces? Necesito tu ayuda para conseguir una carta de recomendación. Solo eso. Algo para poder entrar a un programa más asequible. Quiero terminar la carrera. Diana, tú tomaste una decisión. Te fuiste. Me traicionaste. Me mentiste. ¿De verdad crees que ahora puedes venir como si nada y pedirme ayuda? No como si nada. Sé que te fallé. Lo sé. Pero de verdad quiero rehacer mi vida. Quiero estudiar. Trabajar. Hacer algo bueno por mí misma. ¿Y Rubén? Se fue. Nunca fue quien decía ser. Me utilizó. Y cuando le dije que no podía pagar más cosas por él, desapareció. Eso no me sorprende. Lo sé. Tú tenías razón. Guardamos silencio unos segundos. Su rostro era el de alguien que, por fin, se daba cuenta del daño causado. No solo a mí, sino a sí misma. No te odio, Diana, le dije al fin. Pero tampoco confío en ti. Y sin confianza, no hay nada que yo pueda hacer por ti. No voy a manchar mi palabra firmando cosas por personas que eligieron traicionar la mía. Entiendo. No lo sé. Tal vez en el futuro, con tiempo,
cuando demuestres que eres otra persona. Pero hoy no. Ella asintió. Se guardó la carpeta bajo el brazo y se fue sin decir más. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había cerrado la puerta. De verdad, esa noche, encendí la radio mientras leía. Una canción suave sonaba de fondo. Pensé en cómo había empezado todo, en cómo la vida te obliga, a veces, a tocar fondo para aprender. Pensé en Diana, en Rubén, en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado al decir no, porque esa fue mi verdadera victoria. No fue dejar de pagar, ni cambiar las cerraduras, ni enviar una carta legal. Fue decir no, con firmeza, con paz, con conciencia, sin odio, sin venganza, solo con claridad. No soy tu plan B. No voy a rescatarte esta vez. No más. Y ese no me devolvió la vida. Pasaron 3 meses desde aquella última conversación en la puerta, y durante ese tiempo, el silencio fue absoluto. Diana no volvió a escribirme. Nadie más me reclamó por su situación. Nadie volvió a exigirme nada. Poco a poco, el eco de su historia fue apagándose. Ya no era tema en los grupos de amigos. Ya no llegaban indirectas por redes sociales. Ya no quedaba nada. Salvo el aprendizaje. La universidad me envió una notificación oficial. El financiamiento estaba cancelado. Mi nombre había sido retirado de cualquier compromiso. El proceso había sido limpio, legal, impecable. Me sentí orgulloso de no haber actuado desde el rencor, sino desde la firmeza. Y cuando le conté todo a José, mi abogado, sonrió y me dijo: «Le diste una clase magistral de límites, Ricardo». No lo dije en voz alta, pero yo sabía que esa clase también era para mí. Porque si algo aprendí en todo este proceso, es que poner límites no es solo un acto hacia el otro, es un acto hacia uno mismo. Es un mensaje claro: esto no lo acepto más. Y aunque duele, porque claro que duele, también libera. Una tarde de viernes, mientras trabajaba desde casa, llegó un mensaje de mi madre. Me preguntaba si podía acompañarla el domingo a casa de una tía que cumplía años. Dudé por un momento, pero acepté. A veces, después de una tormenta tan grande, uno empieza a valorar las cosas pequeñas. Una comida en familia, una charla tranquila, un paseo sin sobresaltos. Ese domingo, mientras estábamos en la reunión familiar, una prima se acercó y me dijo: «¿Es cierto que cancelaste todo lo de Diana en cuanto se fue?». Asentí sin dar detalles. «Pues hizo bien», dijo mi tío, que estaba escuchando. «Uno no puede ir por la vida cometiendo errores y esperando que el otro pague la cuenta». Lo dijo como al pasar, pero me dio en el centro, porque eso era exactamente lo que había pasado, y también era lo que por tanto tiempo me había costado aceptar. Una semana después, me encontré con Amanda, una excompañera de Diana que también era amiga mía. Habíamos coincidido en una charla académica y fuimos a tomar un café después. ¿Sabes qué fue lo que más le dolió a Diana?, me dijo de pronto. ¿Qué? Que no te enfadaras, que no gritaras, que no la insultaras, que simplemente le dijeras «entendido» y te desaparecieras. La miré en silencio. Dijo que esperaba una reacción, una pelea, algo que le permitiera sentirse víctima. ¿Y qué le respondías tú? Que uno no puede romper un puente y luego quejarse de que no hay camino de regreso. Sonreí. No por satisfacción, sino por cierre. Porque entendí que, incluso si ella no lo decía con esas palabras, ya había aprendido la lección. Con el tiempo, fui retomando partes de mí que había dejado dormidas. Volví a viajar por mi cuenta. Hice un par de cursos online que tenía pendientes. Invertí en una pequeña remodelación del departamento. Cambié la pintura del estudio, compré una silla nueva. Me deshice de los detalles que ella había escogido. No por rencor, sino por renovación. Por necesidad de reapropiarme de mi espacio. También conocí a alguien. Su nombre es Lucía. Es diferente. No porque sea perfecta, sino porque no finge serlo. Desde el primer día, fue honesta, directa, clara. Y esa transparencia se siente como oxígeno. Con ella no hay dobles fondos. No hay secretos envueltos en sonrisas. No hay juegos. Solo una presencia tranquila. Una mirada limpia. Una conversación honesta. No sé qué pasará con Lucía. No quiero apresurarme. Pero por ahora, se siente bien. Una noche, mirando el techo antes de dormir, me encontré recordando las palabras de mi padre cuando yo era adolescente. Las había olvidado por años, pero ahora volvían con fuerza. Ricardo, el amor no es solo lo que das, también es lo que permites. Y a veces, amar bien, es saber irse a tiempo. En aquel entonces no lo entendí. Hoy,
Lo entiendo todo, porque lo que más me dolió no fue que Diana me dejara, ni siquiera que lo hiciera por otro. Lo que más me dolió fue haberme abandonado a mí mismo, solo para sostenerla a ella. Por eso, el verdadero acto de amor fue recuperar mi dignidad, mi paz, mi rumbo. Y eso, ningún Rubén, ninguna Diana, ninguna traición, podrá quitármelo jamás. Tal vez lo que más me sorprendió de toda esta historia no fue su final, sino mi respuesta. Descubrí que podía mantenerme firme sin perder la calma, que podía decir no sin levantar la voz, que podía protegerme sin odiar y, sobre todo, que a veces la mejor justicia no viene en forma de castigo, sino en forma de ausencia, de no estar más ahí cuando el otro busca salvarse, de dejar que cada quien enfrente el eco de sus propias decisiones. Diana pensó que podía tenerlo todo. El romance emocionante con Rubén, la estabilidad económica que yo le daba, y una salida de emergencia en caso de que las cosas no salieran bien. Pero se equivocó, porque yo no era su salvavidas, era su elección. Y cuando eligió a otro, también eligió renunciar a mí. Yo solo confirmé su elección. Y ese es el poder más grande que recuperé, el de no seguir sosteniendo lo insostenible. Hoy, cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, les digo lo siguiente: que las decisiones tienen consecuencias, que la generosidad no es un contrato eterno, y que quien te deja por otra vida no puede pretender seguir viviendo de la tuya.